Todos los años nos convoca hoy día a una reunión con nuestra Colquina de Oro. Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué recuerdos tienes de ese ser tan sublime que tienes ahora en tu casita allá en Huancayo? Mira, gracias a Dios aún tengo la dicha de tener a mi madre aún en vida, pero hablar de mamá pues es algo nostálgico. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos al pueblo, viajamos, mira, mi mamita, a pesar de sus 88 años que tiene, nos hace esperar la comida rica, lo que más nos gusta. ¿Con qué te espera mamá? Por ejemplo, miren, esta temporada hay bastante yuyo en la chacra, ¿no? Y sabe que nos encanta el picante de yuyo. Yo sé que me va a esperar con su picante de yuyo o si no con su aluishlulo. Es el guisito de alverjita, pues, ¿no? Que con su colcita, su papita, que también comen bastante allá en el puchero. Y me imagino también acompañado con su quesito, su choclito, su papita, algo. En esta temporada pues ya está saliendo las habas de la chacra, la olla, habitas, papita, choclito. Entonces, pues, de hecho que está sancochando papa, habas, mashua, todo lo que hay en la chacra con su ajicito, habrá comprado su quesito. Yo el día de mañana estoy con mi mamita. Hoy estoy viajando porque me la voy a traer a mi mamita para celebrar su día aquí en mi aniversario. Y me imagino también que traerás todos esos productos naturales que tienes en tu chacra para la Pachamanca, que en Lima. Estoy yendo a ver eso, en qué está, pues, ¿no? Porque si todavía falta mucho, falta poco, lo que es el choclo, las habas, las papas y las malvas para las Pachamancas se viene directamente de Colca. Ñaña, ¿y cuántos hornos o cuántos huecos vamos a hacer para la Pachamanca? Estamos haciendo de 2 a 3 hornos, pero cada horno pues de 200 platos, ¿no? Entonces para las 12 del mediodía estará ya el primer horno. Nosotros abrimos a las 10 el local, ¿cierto? El complejo Acobamba. A las 10 de la mañana, ¿por qué? Porque estamos presentando un espectáculo fenomenal para niños, grandes, adultos, con una gran corrida de toro Pucllay. Corrida de toros, pero no es que van a ir los toros de muerte, no, sino son los toros, las vaquitas locas, los toritos locos, que quien los va a torear pues es la Chola Cachucha, todo su tribu, y por supuesto también llega el Cholo Cirilo. También vamos a ver lo que tal de toreros son, ¿no? O sea, tenemos para recibir a todos los amigos que asistan este domingo 14 al complejo Acobamba, los 30 años de nuestra Colquina de Oro. Vamos a tener corrida de toros, pero también humor, ¿no? Humor, más que toro de muerte, es humor. El show de la risa, estamos haciendo el festival de la risa, la Chola Cachucha frente al Cholo Cirilo, ¿no? O sea, miremos esto. El local se abre a las 10 de la mañana, tenemos humor, el Cholo Cirilo con la Chola Cachucha, a las 12 sale la Pachamanca. El ruedo de toro, el toro show. Donde estará pues toreando el Chavo, Kiko, Chilindrina, todo es cómico, ¿no? Show, ¿no? Claro. Entonces después de la corrida pues está toditos al mismo tiempo de repente la comida, de repente comiendo su pachamanca, su cuy, chicharrón, chancho al palo, a la caja china, el rico mondongo, todos los platos típicos, pollo para todos. Yo soy un poco exigente, me gusta comer con música, ¿habrá una bandita por ahí? Claro, para los que le gusta banda llega pues una banda, está llegando la banda exclusivamente también para acompañar la corrida de toro, porque sin banda no hay corrida de toro. Entonces para la corrida de toro tenemos nuestra banda que estará llegando, y desde la ciudad incontrastable Huancayo pues llegan los eternos y consagrados guapos del centro, embajadores. De eso vamos a hablar, pero ahora lo que queremos hacer es invitarte definitivamente este domingo 14 al complejo Acobamba. Celebramos los 30 de nuestra Angélica Gómez, pero al mismo tiempo también le rendimos homenaje a las mamitas de todo el Perú, a la mamá huancaína, huancabilicana, abanquina, a todos los residentes en Lima, provincia, los esperamos, no los olviden, este domingo 14 en el complejo Acobamba. Seguimos con una segunda parte.